Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Territorio y Fonteta, ya sabéis, vuestra casa de actualidad de Valencia Basket. Y hoy pues vamos a hablar en un vídeo muy especial porque estamos a escasas horas, a escasos días de que empiece el Eurobasket, un Eurobasket con claro sabor taroncha. Nunca habían habido tantos jugadores de Valencia Basket en la selección española, en la selección de Sergio Escariolo, y por eso pues queremos en este vídeo pues desgranar un poco el papel de cada uno de nuestros jugadores en este Eurobasket y luego mojarnos un poquito, os pediré que os mojéis, sobre las expectativas que creéis que va a tener España en este Eurobasket tras una fase de clasificación pues que no ha sido demasiado buena. Para ella, como siempre, voy a tener a mi lado pues a Sergio Botella, muy buenas Sergio, Buenas, Marc. y también a Dani Castro, muy buenas Dani. ¿Qué tal? Y nada, chicos, lo que os iba diciendo, Valencia Basket, que va a tener pues gran representación, hasta cinco jugadores de la selección española van a jugar en este Eurobasket. Luego está también Darius Thompson, que también hablaremos brevemente de él, que va a tener representación en la selección italiana. Y os voy a preguntar de uno en uno por cada uno de los jugadores. Y vamos a empezar ya por quizá el melón más interesante, el que más se ha hablado, que es el de Sergio de la Rea, ¿no? Que en estos partidos de preparación pues ha estado un tanto irregular, quizá le ha pesado bastante esa responsabilidad de ser el primer base de España para la edad que tiene, recordémoslo. Y no sé qué opinión tenéis vosotros, si le puede quedar grande, si creéis que Larry, pues al final va a hacer un buen Eurobasket, no sé qué expectativas tenéis con este jugador. Sí, a ver, yo creo que el tema con Larry está claro que nivel sabemos que tiene de sobra, o si no lo tiene ahora porque está creciendo, sabemos que lo va a tener, tiene condiciones. El tema está en lo que acabas de comentar. Si se le va a hacer, se le va a quedar grande el Eurobasket. Eso no lo sabemos, habrá que ver cómo avanza porque esta preparación ha tenido muchas pérdidas, ha tenido muchas veces en lo que quizás ha tenido demasiado balón, porque es que tampoco tendría que tener tanto balón. Y no porque esto es algo culpa suya, sino porque creo que le ha tocado. Le ha tocado ser el primer base de España, algo pues que no esperaba y tiene esa responsabilidad y todo lo que ello conlleva, ¿no? De ser el base de la selección española. Así que yo creo que si lo hace mal, tampoco hay que matarlo, porque sería lo más lógico, teniendo en cuenta toda la presión. Pero yo creo que va a tener personalidad, creo que va a tener garra y va a sacar ese orgullo, ¿no? De Sergio de la Rea, que yo creo que ha demostrado. Obviamente va a cometer errores, obviamente va a tener partidos malos, pero sobre todo también tengo que decir que creo que favorece el inicio de España, porque quizás Georgia, Bosnia, Chipre, creo que puede seguir creciendo, porque son los rivales que en un principio debes ganar. Está claro que como pierdas contra Georgia, ya empiezas mal, pero si pasa lo lógico, que es que debes ir ganando contra sus equipos, pues sirve un poco, ¿no? Para que pueda ir creciendo, pueda ir ganando esa responsabilidad y llegar a los partidos importantes con buena forma. Pero yo creo que es quizás la gran incógnita, porque más o menos yo creo que con el resto sabemos un poco su rol. Con Larry lo sabemos, pero no sabemos cómo va a rendir, porque es que se le puede quedar grande, se puede venir arriba. No lo sabemos. Confío en que lo hará bien porque calidad tiene de sobra. Sí, un poco lo que ha comentado Sergio. En principio no iba a estar en el foco o a primera línea, digamos, pero la sucesión de decisiones que han ido saliendo le ha llevado a ser el base de España, el base titular. Entonces ahora mismo tiene una responsabilidad muy grande, pero bueno, también tiene mucho margen. Se ha visto que tiene margen de mejora en estos amistosos. Y también es verdad que el margen también de mejora lo tiene España, porque solo una victoria en 6 partidos. Así que mejor que eso imposible. Ahora tienen un partido el jueves para inaugurar y yo creo que a partir de ahí, si el equipo responde, Larry irá de la mano. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, con lo que decís. Lo hemos hablado también antes por línea interna, antes de grabar, que a veces en los jóvenes nos gusta mucho que tengan oportunidades, que cuenten con ellos, que España obviamente necesita un relevo generacional, pero en el caso de la REA también lo se puede aplicar a Mario Sainz Superi. A veces estamos viendo cómo acelerar el proceso no es tan positivo como a veces creemos. Y creo que eso ha sido un poco lo que le ha pasado a De la Rea, ¿no? Que todos en marzo o en abril, cuando hacíamos las quinielas del Eurobasket, lo teníamos como un jugador que podría entrar, que podía sumar al equipo de Escarelo, pero nunca con ese rol de primer base. Porque no lo ha tenido en Valencia Basket tampoco este año, más que nada. Por mucho que haya jugado bien, hemos visto que nunca ha sido un jugador imprescindible en Valencia Basket, eh, más allá de los buenos minutos que ha tenido Sergio de la Rea este año. Y pasar de eso a ser el base de una selección que además cuenta con un talento exterior tan limitado,
pues creo que eso le perjudica bastante al bueno Sergio de la Rea, que incluso así creo que va a ser muy positivo que se vaya midiendo ante, bueno, el otro día lo vimos ante Denise Schroeder, ante Matthew Strassel, lo vamos a ver también ante bases muy potentes en este Eurobasket. De hecho, se va a medir a su próximo compañero de equipo, Darius Thompson, cuando nos midamos contra Italia. Creo que va a ser positivo, pero tampoco me gustaría que la presión le superara al bono de Sergio de la Rea. Veremos cómo acaba y cómo se desarrolla, ¿no? El bono de Larry en este Eurobasket. Vamos al siguiente, si os parece, que es otro nombre importante, el de Xavi López Arosti, un jugador mucho más asentado. Eh, Tampoco ha hecho una buena preparación. Sí que acabó muy bien la temporada con Valencia Vázquez, se ganó esa renovación, pero pues en la preparación con esa falta, ¿no? Decimos, de jugadores exteriores que puedan generar juego, pues igual tiene que dar un paso adelante que no hemos visto. Sí, yo creo que Aróstegui con otra selección, como se ha visto en el pasado, tenía ese rol claro y encajaba muy bien ahí. Se vio en 2022, yo creo que se ha ido viendo en otras selecciones que ha ido jugando. Y oye, sí que encajaba, ¿no? En ese jugador, ese que tenía que aportar algo diferente, un jugador más quizás en ese aspecto más defensivo, salía y ayuda más en defensa. Pero es que ahora, como comentas, falta mucha calidad fuera y a Arostegui pues, se le pide, ¿no? Que ayude, porque al final no tenemos ningún jugador quitando a Brizuela que te pueda reventar un partido, por así decirlo. Entonces, como que pides que cada uno sume su granito de arena y en el momento que Arostegui pues no tiene el día y no suma, pues ya como que se le señala más, como se le señalaba antes en España. Entonces, yo creo que va más por ahí. Es verdad que es lo que toca, hay que pedirle también un paso más a Arostegui, igual que hay que pedírselo a todos en la selección si se quiere competir, pero la realidad es que Arostegui no creo que pueda dar ese paso por el rol que ha tenido siempre la selección. Yo creo que si Arostegui sigue con ese rol que ha tenido siempre, aportará más a España que si le pedimos que ahora nos anote 20 puntos por partido. Está claro que nos va a dejar esa sensación, como ha pasado en preparación, de que le falta algo más. Pero yo creo que hace más ese trabajo sucio, que tampoco veo que hayan tantos jugadores en España que puedan hacerlo, y ahí es donde puede ayudar. Quizás, mira, sí, luego hablaremos de él, pero a Puerto sé que se le puede pedir quizás más anotación, un más tiro de tres, porque lo está teniendo, está teniendo mano. A Arostegui le pediría más otro trabajo que creo que lo puede hacer perfectamente, que luego en Valencia Vázquez sí que tiene más anotación, porque es otro juego, pero con España le pediría pues más ese juego sucio. Sí, un poco por esa línea. Aróstegui siempre digamos, se ha definido un poco por defender más que ir a atacar. Es verdad que en ataque cumple, pero para lo que ahora está pidiendo y exigiendo España, yo creo que quizás se queda corto. Y como él, varios más. O sea, Darío Brizuela y no mucho más tienes ahí para desatascar partidos. Cosa que hace no mucho, pues tenías ahí un sinfín de jugadores que no sabías ni a cuál elegir y ahora pues echas de menos. Entonces, claro, en defensa, individualmente tienes jugadores muy interesantes, incluso Alberto Díaz se te ha quedado fuera, pero en ataque hay que empezar a innovar un poco porque te faltan puntos y ya se ha visto en esta preparación que o sacas puntos de algún jugador que tengas ahí o posiblemente vayas a perder partidos que no creas que puedas perder. Ujú. Sí, totalmente, de acuerdo. Vamos a hablar ahora, habéis mencionado, creo que ha sido Sergio, de Josep Puerto. Quizá el jugador que más ha rendido teniendo en cuenta las expectativas iniciales, ¿no? Que era un jugador que antes de esta preparación, pues podíamos creer que era un claro descarte y al final no solo por las lesiones que ha tenido España, sino por el gran rendimiento que creo que ha tenido, sobre todo el partido de República Checa, que es el único partido que ha ganado España, con esos que son 5 triples, que fue el máximo anotador de la selección, pues puede dar la sorpresa y creo que puede ser un jugador que entre más en la rotación de lo que creemos, porque al final Puerto es un jugador que sabe perfectamente de lo que es capaz y de lo que no, que es un jugador que siempre va a cumplir y que si quieres defensa y tiro de tres, es un jugador fiable, pues yo creo que con su físico, pues para jugar en esta España. Yo no sé si me vengo arriba, pero es que para mí Puerto es una de las grandes claves de España. O sea, si Puerto muestra ese nivel que ha ido pues, enseñando poco a poco en la preparación,
España creo que gana un extra porque tienes un jugador en rotación que te suma anotación que no tienes, porque España en el tiro de tres sufre. Y Puerto, pues, desde esta última temporada con Valencia Basket, pues ha dado ese extra, ¿no? En el tiro de tres. Entonces ahí te daría un extra. Y además, es lo que dices, te da físico atrás en momentos de que, sí, vale, sí puede ser que sea un momento de partido que necesites desatascar algo, perdón, el partido, como puede ser que salga Puerto, puede ser otro, pero es que además Puerto no solo te ayuda a solventar la situación del partido, sino que encima te sigue aportando atrás. Así que yo creo que es el jugador más completo dentro de lo que puede haber en la selección, salvando distancias con Aldama y demás. Y por eso va a tener mucho protagonismo, porque es que yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo cuando salió la prelista, tengo que decir que yo a Puerto no lo ponía en la lista definitiva, pero que Mm. han ido cayendo y además él ha ido ganando peso, eso lo ha ganado él, no solo por las lesiones, sino que se lo ha ganado él. Así que creo que va a ser muy, muy importante en España. Sí, es un poco eso, o sea, Josep Porto. Josep Porto no es nombre, es trabajo. Es trabajo en la sombra y no por nombre se ha ganado estar ahí. Ha sido una temporada revelación que quien ha visto a Valencia Basket se habrá dado cuenta. Quien no lo ha visto y se ha llevado una sorpresa ahora para bien, pidiendo a la selección, hay gente incluso que ha dicho, ostras, Josep Puerto, ¿de dónde sale este chaval, este jugador? Y quienes lo vemos aquí en Valencia Basket, hemos disfrutado de él esta temporada. El Potro de Almusafes, o sea, te quiero decir, un jugador que junto a Santi Justa es de lo poco destacable que ha habido en la pretemporada. Y es de lo poco fiable ahora que tienes en el puesto de tres. O sea, porque a Valde se te ha caído también. Entonces, puedes hacer algo con ellos interesante en ataque, pero ya veremos. Sí, yo por rebajar un poco la euforia, con Puerto, creo que hay dos cosas que le pueden restar protagonismo. Quizá tenga protagonismo en algunos partidos, pero no sé si en todos, que creo que es una pieza que puede utilizar Escariolo en determinados momentos, pero no lo veo a lo mejor en todos los partidos siendo un jugador de veintitantos minutos. Primero porque creo que Escariolo es mucho de los suyos, de jugadores que tenga confianza, como Aróstegui, como ya puede ser Joel Parra, incluso Juancho jugando al 3. Creo que se la puede jugar antes con estos jugadores que los tiene entre comillas más controlados y de más confianza que un Josep Puerto, sobre todo en partidos como puede ser Italia o Grecia. Y luego creo que también el factor que Justa, que creo que en una España de otras circunstancias no estaría por delante de Puerto, pero en esta sí, y me explico. Creo que Justa tiene una generación con bote que Puerto no tiene y que esa España necesita como el comer. Y cuando no está Brizuela, pues quizá es Justa el alero, ¿no? Que te da más, digamos, creatividad con bote y eso Puerto pues no lo tiene. Por rebajar un poco las creativas con Puerto, pero como digo, Sí, creo no, que en partidos importantes, pues eso, puede, en partidos clave, mejor dicho, puede ser importante. sí, porque lo lógico es que Scariolo cierre la rotación. Hemos visto rotaciones muy largas en preparación, pero eso es lógico porque quieres ver a los jugadores. Pero lo normal, en más teniendo esa selección que jugadores buenos o muy importantes, por así decirlo, hay pocos. Lo lógico es que cierra esa rotación entre los que confía. Yo creo que si España se la juega en cuartos de final, ojalá lleguemos contra un equipo así importante, la rotación va a ser de 8, 9 No, o 10. y que además, Sergio, hemos visto en el, por ejemplo, en el último Eurobasket, recuerdo, que Escariolo es mucho de planes de partido. Y por ejemplo, Joel Parra, que no tuvo protagonismo en octavos contra Lituania, sí que fue clave en los cuartos, cuando jugamos contra Finlandia, por esa defensa contra Markkanen. Entonces, creo que es un también en determinados tipos de partido, creo que puede ser importante, como digo, en la relación de esos que Scariolo. Vamos ya, si para acelerar un poco, con quizá el jugador más mejor valorado, ¿no? De esta selección española eh, en esta preparación, uno de los que más ha gustado, que ha sido Jaime Pradilla, que pues, está en un momento de forma, pues bueno, como acabó la temporada, ¿no? Como un tiro. Y bueno, un jugador que ya lo vimos en los pasados Juegos Olímpicos, no sea Milán ante nadie, ya sea Giannis Antetokounmpo, ya sea Franz Wagner, ya sea quien sea. Y lo que he dicho, ¿no? Un jugador que ha gustado mucho y ha sido de lo poco destacable en esta fase de preparación. A ver, para ti es el más seguro, ¿no? Al final de todos es el más seguro. Creo que no hay mucho más que decir con Jaime, tiene calidad de sobra y va a ser muy importante en España. Y además es del gusto de Scariolo, que siempre se ha hablado que si se lo quería llevar al Madrid a principio de verano y demás. O sea que eso lo dice todo, va a ser muy importante. Y quizás.
quitando un poco de la ecuación a Larry, que yo creo que va a ser importante porque se ha quedado solo en el puesto de base, es el más importante de los que hay. O sea, si no hubiera sido por las lesiones, Pradilla sería el que diríamos que va a ser el jugador más clave dentro de los que hay de los cinco de Valencia Basket. Ujú. Sí, en principio va a jugar de cuatro, pero si por lo que sea algún partido suelto resulta que no está funcionando, el cuerpo interior también ha jugado de 5. El otro día estuvo jugando un rato de 5. Ujú. Entonces, Pradilla es muy fiable donde lo pongas. Sí, sí, creo que es un jugador, bueno, que lo dicho, ¿no? Que te va a dar siempre un 100% en entrega, esos puntos al poste, rebote. Y en esta España también lo que hemos visto es que pues tiene esa salida, ¿no? Que le hemos visto a Valencia Vázquez, esos coast to coast que le gusta hacer, que son puntos fáciles, que en esta selección española, tal y como está de nivel ofensivo, creo que va a ser muy importante el bueno de Jaime Pradilla. Y ya para acabar, chicos, vamos con el último, que creo que va a ser el que va a tener quizá el rol más residual en esta España. Os pido una breve evaluación de la actuación de Yankuba Sima, que creo que no sé si ha aprovechado del todo esta fase de preparación. Y mira que su, digamos, competencia, Billy Hernán Gómez, tampoco es que haya hecho demasiadas cosas para ganarse más minutos. Sí, es que yo creo que encima las carencias de España se ha visto mucho en el 5 porque quizás otras selecciones pues castigan mucho el juego interior de España por su juego, porque tienen otro estilo pues que afecta mucho a España en ese sentido. Entonces, yo creo que Sima pues no ha encajado ahí muy bien, pero oye, yo creo que es un jugador que va a aportar algo diferente, porque tampoco podía ser solo con un 5 solo así. Al final tenía que ir Sima casi por obligación, porque es que no tenías otro, y sobre todo para dar un poco de aire al juego interior y en partidos contra Chipre, en partidos contra Georgia, contra Bosnia. Ahí yo creo que Sima va a venir bien. Es verdad que dudo mucho que tenga casi que minutos en partidos importantes, pero bueno, quizás en ese momento en el que te quedas sin opciones y no sabes qué hacer, pues puedes optar por él y creo que tal lo hace. Pero bueno, yo creo que para él ya es un premio estar en todo un Eurobasket. Sí, porque en otra época Yankuma Sima no creo que hubiese corrido la suerte de salir convocado. Sí que es verdad que al no tener una figura referente dentro del puesto de 5, un pívot referente en España ahora mismo, pues tu referente ahora mismo es Willy. ¿Y qué pivots tienes aparte de ellos dos? Pues no mucho más. Entonces llegará un punto que Sima tendrá que jugar. Jugar a partidos, o sea, minutos en partidos importantes. Depende de cómo vaya el partido. En principio, En principio no. todo En podría principio ser que no no. demasiados. Minutos y puntos así claves para hacer faltas y tiempos muertos, lo típico, vale. Pero más allá de eso, yo no creo que juegue mucho más de 5 minutos así por partido. Sí. Yo Pero creo bueno, que el claro ejemplo de Jan Kubasima en este Eurobasket tiene que ser un poco lo que hizo Seba Sainz en el pasado sí, Eurobasket, ¿no? Ese rol de último pivot que tiene Sí, pocos tal minutos, cual. pero que cuando tienes los minutos los aprovechas al máximo, claro. Mm. estás más o menos acertado, tienes más o menos calidad, pero siempre dar un máximo de energía al Sí. equipo que creo que debe ser. Chicos, para cerrar el vídeo, os pido que os mojéis. Sergio, si quieres empieza tú. ¿Por dónde crees, hasta dónde crees que tiene de techo esta selección española de Sergio Esquero? Sé que es complicado, porque no tenemos el cuadro delante, tampoco queremos hacer todo el cuadro, pero ¿dónde más o menos lo ves, ¿no? Para tener una expectativa de esta selección española. No, lo hacemos cortita y al pie, ¿no? O sea, mira, sin tener en cuenta cuadros, yo diría que el tope de España son cuartos de final. Sin tener en cuenta cuadros, sin mirar nada, cuartos de final. Si nos ponemos con hipótesis de cuadros y evitas a X rivales, creo que el tope podrían ser unas posibles semifinales. Si se pone el cuadro bonito y evitas a un par y te sale un partidazo en cuartos. Pero para mí el tope, sin mirar posible suerte de quedar segundo y que te venga mejor, diría que cuartos de final. Sí, a ver, es que es complicado. Yo el tope lo pongo como mínimo, tienes que pasar fase de grupos Mm, y para quedar decente, octavos. Tope, no sé si cuartos, depende un poco de lo que sea. También es verdad que España me recuerda mucho a, y no por decirlo, pero al Real Madrid en cuanto a que siempre está ahí y siempre lo dejan fuera y al final acaba haciendo buen papel o incluso te gana el torneo. No sé yo si esta vez ya nos tiramos ese triple, pero Yo bueno, creo que es complicado ya, ¿eh? es complicado. Ya la de 2022 nos sorprendió bastante
porque no muchos confiaban, pero bueno, yo creo que, a ver, buen papel, cuartos, cuartos, y todo lo que sea por encima de cuartos ya, genial. Sí, yo estoy con Dani, ¿eh? Creo que lo mínimo exigible debe ser que llegue a octavos de final, más que nada por la configuración del grupo, no quedar por encima de Georgia y Bosnia y Chipre me parecería, bueno, pues mal, una mala despedida de Sergio Scariolo con España, pero a partir de ahí va a depender mucho del cruce. Creo que hay selecciones que ahora mismo, como pueden ser Finlandia, Turquía, este tipo de selección, Letonia incluso, que si no están a la par con España, pueden echarle y no pasaría nada porque tienen jugadores individualmente de más calidad. Y entonces, pues creo que sí, que es lo que decía Dani, ¿no? Que es un poco España la que siempre compite, que tal, pero al final, que luego, ojo, que podemos sacar luego el clip cuando España gane su quinto Eurobásquet y aquí quedaríamos retratados, pero al final, con lo que hemos visto, creo que unos cuartos de final en España estaría muy bien porque la verdad es que el nivel de baloncesto que hemos visto pues es bastante pobre veniendo pues de donde venimos, ¿no? Así que yo creo que tiene que ser un año de transición, pues eso, que Larry coja minutos, que jugadores jóvenes cojan minutos y como mucho le auguro unos cuartos de final. Así que nada, chicos, despedimos el vídeo. Gracias por estar aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal, seguirnos en todas nuestras redes que nos ayudáis muchísimo a crecer. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.